Es el resentimiento de unos pocos y el odio frustrado de las masas lo que nos dominan, mientras nuestro tesoro desaparece y la deuda pública se incrementa. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdenselo. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. No fue una frase casual ni ingenua. Villavicencio, sindicalista y periodista devenido en política, lanzó esta sentencia con una seguridad insuperable. ¿Qué conocía para hablar con tal convicción? ¿Con quiénes estaba aliado? ¿A qué intereses respondía? ¿Quién era el guionista y productor de sus shows políticos? No hay duda que trabajaba para sectores poderosos, tanto nacionales como internacionales, élites capitalistas y actores políticos. Recordemos que sobre Fernando Villavicencio pesaban diversas acusaciones, entre ellas populismo y demagogia, provocación y extremismo político, anticorreísmo radical, colaboración con agencias extranjeras, incluido la CIA, financiamiento por grupos de cuestionada independencia, actuar como operador político disfrazado de periodista, instrumento del Laufer en Ecuador, oportunista político y mercenario de la información, extorsionador mediático. Las acusaciones contra Fernando Villavicencio no surgieron de la nada. Durante los gobiernos de Rafael Correa, en el periodo 2007-2017, Villavicencio se convirtió en una de las figuras más activas del anticorreísmo. En 2011 fue condenado por injurias, tras acusar al entonces presidente de crímenes de lesa humanidad, señalándolo como responsable de ordenar una incursión armada durante la revuelta del 30S. La justicia ecuatoriana lo sentenció a 18 meses de prisión y el pago de una indemnización, lo que lo llevó a ocultarse en la Amazonía hasta que la pena prescribió en 2015. Desde entonces, su activismo político, presentando como periodista de investigación, se alineó con intereses económicos y geopolíticos, contrarios al proyecto de soberanía liderado por Correa, especialmente aquellos que veían en su liderazgo una amenaza al histórico dominio que Estados Unidos ha ejercido sobre América Latina. Villavicencio no solo repitió discursos funcionales al poder imperial, sino que fue parte de una estrategia más amplia para impedir el regreso político de Correa. Una narrativa construida y difundida por ONGs con financiamiento opaco, agencias internacionales como la USAID, Fundamedios y sectores políticos relacionados beneficiados por el giro neoliberal posterior al correísmo. Ante ello, cabe preguntarse, ¿qué sabía Villavicencio para afirmar con tanta seguridad que Correa no volvería? ¿Qué intereses y compromisos ocultaba semejante certeza? Las respuestas conducen a los centros de poder que históricamente han intervenido en la región y a sus operadores locales, disfrazados de demócratas, que ejecutaban los mandatos del norte como perros pavlovianos comprados por un plato de lentejas y condicionados psicológicamente. Terminan traicionando a su pueblo, a sus propios familiares y amigos. Cuando un líder popular, soberano y eficaz incomoda al sistema, los mecanismos de poder hegemónico se activan para neutralizarlo. Y en Ecuador, ese líder fue y sigue siendo Rafael Correa. A diferencia de muchos de sus antecesores, Correa rompió con la lógica de subordinación, construyendo un proyecto político independiente, basado en justicia social, soberanía nacional y transformación estructural. Por ello, fue percibido como una amenaza real al statu quo imperial. Durante su mandato, Correa logró estabilidad política, crecimiento económico sostenido, una significativa reducción de la pobreza, ampliación de derechos sociales
y el fortalecimiento del Estado dentro de un marco democrático. Fue un referente de la izquierda latinoamericana y mundial, no solo por su discurso, sino también por su capacidad de gestión y su sólida formación académica. Enfrentó al FMI y al Banco Mundial, auditó la deuda externa y renegoció los contratos petroleros en favor del país. Además, impulsó con firmeza la integración regional a través de UNASUR, desafiando abiertamente la hegemonía de Washington en el continente. Como colofón de esa estructura soberana, tomó una de las decisiones más simbólicas de su gobierno: expulsar la base militar estadounidense de Manta. Lo hizo con una frase que dio la vuelta al mundo y sintetizó su visión de dignidad nacional: si las bases militares son buenas, que nos dejen poner una ecuatoriana en Miami. Correa articuló con diversos líderes como Chávez, Lula, Evo, Cristina y Mujica, conformando un bloque político que amenazó el dominio imperial. La respuesta fue clara: golpes blandos, persecución judicial, lawfare, campañas mediáticas, sabotajes económicos y exilios forzados. Así fueron derrocados Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil. Y así se persiguió a Lula, Evo, Cristina y al propio Correa. El caso de Correa incomoda especialmente porque demostró que sí es posible transformar un país desde adentro, con legitimidad, sin represión, sin sometimiento, con desarrollo. Por eso debía ser silenciado. Sin embargo, su liderazgo trascendió fronteras y 8 años después su legado sigue vigente a pesar de los intentos por destruirlo. Los enemigos más poderosos de Correa no están en el Ecuador, sino en los centros de poder de Estados Unidos. Pero su injerencia no sería posible sin la complicidad local de enemigos de medio pelo: jueces, fiscales, mandos militares y policiales, políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos, que por corrupción o ignorancia resultan fácilmente comprados o manipulables, que por miedo, ambición o egoísmo traicionan a su propio pueblo, se venden por una visa, un cargo, un elogio o una dádiva. Así los traidores del pueblo ecuatoriano encuentran fácilmente refugio, ya sea en el país del norte o en cualquier otro alineado con sus intereses. Países leales a Washington, pero traidores a América Latina. Con sus actos condenan a las mayorías a la miseria, la violencia y el saqueo. Son piezas funcionales de un sistema que divide y manipula. Voceros del norte que, con descaro, piden ser invadidos y permiten que el dominio se ejerza desde adentro. Lo más preocupante es que una parte importante del propio pueblo, oprimidos, clases medias aspiracionales, empobrecidos, terminan replicando las prácticas del opresor, descargando su frustración, miedo, egoísmo y avaricia contra los más débiles, en lugar de unirse para transformar su realidad. Ya Aristóteles lo advirtió: quien no desarrolla autodeterminación está condenado a la esclavitud. Este es el drama de nuestras sociedades: un pueblo adormecido, atrapado en el egoísmo, el miedo, la codicia y la ignorancia, fácilmente manipulable por los verdaderos amos del poder. El imperio ya no necesita imponer cadenas visibles. Divide, corrompe, chantajea y manipula desde adentro. Cooptados líderes, sectores y gremios mediante prebendas y promesas. Así ha sometido a campesinos, transportistas, empresarios, estudiantes, indígenas y trabajadores. Todos en algún punto han sido arrastrados por el miedo, la ambición o el engaño. Ante este panorama no hay salida exterior posible. La única transformación verdadera nace desde adentro, de la conciencia, de la honestidad, del compromiso individual con el bien común.
Solo con una profunda madurez moral y espiritual es posible reconstruir el tejido social. Es momento de transformar, de asumir responsabilidades y de recuperar nuestros valores, nuestra dignidad como pueblo y nuestra soberanía. Más que territorial, soberanía psicológica. Pensar por sí mismos. Pido disculpas por la crudeza, pero ya no hay espacio para la hipocresía y las falsas poses diplomáticas y pietistas. Es hora de dejar de mentirse, de mirar con verdad nuestra realidad y actuar con coherencia. Solo así será posible una transformación real y profunda. Durante años, muchos dirigentes sectoriales, sindicales, indígenas y políticos han evidenciado una preocupante inmadurez ética y política. Las estructuras sociales, así como las prácticas y modos de hacer política, han fracasado en el Ecuador. Han utilizado sus cargos no para servir, sino para enriquecerse, favorecer a sus allegados y consolidar cuotas de poder. Cuando Rafael Correa asumió la presidencia e intentó corregir estos abusos, se ganó rápidamente el rechazo de estas élites, que disfrazaron la defensa de sus privilegios con una supuesta lucha por los derechos del pueblo. Resentidos, engañaron a las bases sociales, sembraron división y promovieron un odio irracional hacia el correísmo, abriendo así el camino para el retorno de la derecha neoliberal. Desde entonces, Ecuador ha vivido un deterioro alarmante. Los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han dejado una estela de corrupción, desmantelamiento institucional, recorte de derechos, incremento de la pobreza, desempleo, violencia e impunidad. La deuda externa se ha duplicado, superando los 90.000 millones de dólares. ¿Y en qué se ha traducido todo ese dinero? No existe una sola obra de infraestructura o desarrollo que lo justifique. Los créditos internacionales no han sido destinados a proyectos productivos o de desarrollo estratégico, sino que se han usado para financiar el gasto corriente, apenas para mantener en pie el gobierno central y sus ministerios, principalmente en el pago de salarios a la burocracia. En otras palabras, los préstamos sirven para evitar el colapso inmediato del Estado, mientras en paralelo se saquean los recursos públicos y se reparten los activos nacionales como botín político. El dinero del pueblo desaparece en la red de corrupción que se extiende por todas las carteras del Estado. La clase política, el mando de las instituciones, se ha enriquecido descaradamente. Se firman contratos fraudulentos, se entregan activos estratégicos, se hipoteca el futuro del país y se fortalecen unas cuantas élites políticas empresariales que lucran con el sufrimiento colectivo. Esta es la verdadera herencia de quienes traicionan al pueblo. Un Estado quebrado, saqueado y sin rumbo. Los créditos internacionales ya no representan esperanza ni desarrollo, sino que se han convertido en instrumentos de extorsión, despojo territorial y apropiación indebida de los recursos. Un mero maquillaje para ocultar una administración en ruinas, mientras se consolidan las fortunas locales de pseudoempresarios y politiqueros que viven del saqueo de la patria. Ha llegado la hora de dejar de justificar nuestros odios, egoísmos y esa absurda lucha por privilegios de ciertos dirigentes sectoriales. Una lucha que solo perpetúa el sufrimiento de las mayorías. Este llamado es para todos, nacionales e internacionales, mandos medios y tropa, obreros, dirigentes sindicales, gremios, pueblos indígenas, campesinos, hombres y mujeres del pueblo. Ha llegado el momento de ser o no ser, de decidir si seguimos sucumbiendo ante los antivalores que nos dividen y corrompen, o si nos atrevemos a revolucionar nuestra conciencia y nuestros actos,
dando lo mejor de nosotros por el bien común. Es hora de reunirnos en una gran minga social, moral y espiritual para rescatar esa inmensa mayoría explotada y olvidada, caminar juntos hacia un modelo solidario, justo e igualitario, donde todos tengamos acceso digno a la salud, la educación, el cuidado de niños y ancianos y a trabajos medianamente bien remunerados. El cambio no vendrá desde arriba ni desde afuera. El cambio comienza en el corazón de cada uno y se expresa en nuestras decisiones y en nuestros actos cotidianos. Para los creyentes y cristianos, un mensaje final. ¿De qué vale que atesores bienes en la tierra si al final pierdes tu alma?